Vamos a estudiar la cuarta parte del tema 8, señales. Las señales que vamos a ver son señales de indicación, indicaciones generales, de carriles y de servicios. Son las que vamos a estudiar hoy, dejando las señales de orientación, los paneles complementarios y otras señales de indicación para un tema posterior. Indicaciones generales. Esta señal indica autopista, que entras a una autopista y está fin de autopista, autovía y fin de autovía. Esta señal indica túnel y fin de túnel, y esta señal es velocidad máxima aconsejada. Me aconseja no superar la velocidad de 70, ni me prohíbe ni me obliga, solamente me está aconsejando, independientemente de que las condiciones meteorológicas o ambientales sean, siempre que sean favorables. Si son desfavorables, no. Y acaba el consejo aquí. Como las señales de velocidad máxima, que igual que las de velocidad, que cuando estaban debajo de una señal de peligro, la velocidad acababa cuando estaba el peligro, aquí la velocidad máxima aconsejable, situada debajo de una de peligro, su consejo acaba sin necesidad de una de fin de velocidad máxima aconsejable, acaba cuando acabe el peligro. Así pues, con relación a las señales de velocidad tenemos velocidad máxima permitida, me prohíbe ir a más de 40. Velocidad mínima obligatoria, me obliga a ir como mínimo a 30. Y velocidad máxima aconsejable, me aconseja no superar la velocidad indicada. Si la supero, no es sancionable. Intervalo aconsejado de velocidad, me aconseja no superar, mantenerme entre 70 como mínimo y 90 como máximo, y acaba en la señal de fin de intervalo aconsejado de velocidad. E igual como las señales de velocidad máxima permitida y mínima obligatoria, máxima permitida y máxima aconsejable, igual que estas dos anteriores, colocada debajo de una señal de peligro, acaba cuando acabe el peligro. Esta señal indica dónde hay un paso de peatones. Esta señal, situación de paso de peatones, no te dice que los peatones tengan preferencia, porque la señal que dice que los peatones tienen preferencia es la marca vial, no la señal vertical. Esto indica paso superior de peatones, unas escaleras para pasar por un paso superior y un paso inferior para peatones. Esta señal no indica la preferencia a los peatones, se la da la marca vial. Calles sin salida, y estas también indican calles sin salida, indicando las posibles salidas que tiene esa calle. Esta indica que hay una zona donde hacer una frenada de emergencia y un lugar donde hacer una zona de estacionamiento. Aquí tenemos una zona de frenado de emergencia que se usará en caso de que nos fallen los frenos de servicio del vehículo. Esta indica lo que vulgarmente se conoce como parada de taxis, que su término técnico sería zona de estacionamiento para taxis, ya que los taxis, al estar más de 2 minutos en esas zonas, no están parados, sino que están estacionados. Esto sería una parada de autobuses y esto sería una parada de tranvías. Los tranvías sí están en paradas, ya que su inmovilización dura menos de 2 minutos. Esta que tenemos aquí es transitabilidad de puerto de montaña. En este caso, este nombre indica el puerto de montaña del que se trate y los paneles están en blanco, quiere decir que el puerto de montaña está abierto. También podrían ponerle que este panel aquí indicando si está o no está abierto. Y esto indica la localidad hasta donde rigen esas condiciones antes descritas, hasta un pueblo pues denominado Busdongo. Aquí tenemos, por ejemplo, que el puerto de montaña está abierto, pero se puede circular, pero con prudencia. Los camiones de más de 3.500 kilos no pueden adelantar y estas condiciones descritas se dan hasta Busdongo. Aquí indica que el puerto de montaña está abierto, pero se puede pasar con precaución. Los vehículos de más de 3.500 kilos y los vehículos articulados, es decir, los trailers, no pueden pasar. El resto de los vehículos sí pueden pasar, pero la velocidad máxima es de 60 km/h y hasta Busdongo.
Este indica que el puerto está abierto, pero la conducción se tiene que hacer con mucha cautela, ya que está en peligro. Los vehículos de más de 3.500 kilos, tales como camiones, vehículos articulados y autobuses, no pueden pasar. El resto de los vehículos sí puede pasar, pero la velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora hasta Busdongo. Y en este caso vemos que el puerto de montaña está cerrado. Esta señal indica un lugar donde hacer un cambio de sentido al mismo nivel. Y un lugar donde hacer un cambio de sentido, pero a distinto nivel, es decir, por un puente. Esto nos recuerda que no tenemos obligación de usar el alumbrado de cruce, a no ser que sea obligatorio por razones de visibilidad o iluminación. Y esto hacia dónde tenemos que dirigirnos en caso de que se nos haya averiado el coche para llamar por teléfono. Esto indica la salida en una autopista o autovía, que a 300 metros me voy a encontrar una salida por la derecha, a 200 metros y a 100 metros. Son paneles de aproximación a salida. Esta señal se llama calle residencial. A partir de esta señal, las normas de circulación para peatones cambian. Los peatones pueden usar toda la zona de circulación, por eso el peatón está en medio. Los juegos y los deportes están permitidos. Los peatones tienen preferencia sobre los vehículos, por eso es más grande. Los vehículos pueden pasar, pero no pueden circular a más de 20 kilómetros por hora para no atropellarlos. Y no se puede parar y estacionar más que en los lugares habilitados al efecto. Las suelen poner en zonas residenciales, ¿de acuerdo? Entonces, zonas de urbanizaciones. Entonces, los coches pueden estacionar, por ejemplo, dentro de su casa o donde hayan establecido los parkings. Y aquí tenemos fin de zona residencial. A partir de aquí ya las normas que hemos dicho anteriormente ya no son válidas. Los peatones tienen que circular otra vez por las aceras, los peatones los niños no pueden jugar en medio de la calzada, los coches pueden estacionar donde no esté prohibido. Esta indica parada de autobús y esta carril bus. Para distinguirlo, pues si el autobús está en negro, es una parada. Es como cuando tú estás esperando el autobús. Estás negro, pues estás en una parada. Y cuando el autobús está en blanco, es un carril bus. Las señales de los carriles. Estos son carriles reservados para vehículos en función a la velocidad señalizada. Cuando tenemos esta señal en una carretera, ni más ni menos nos dice. En una carretera nosotros al tener dos carriles tenemos que ir obligatoriamente por el carril de la derecha, obligatoriamente. El carril de la izquierda es para adelantar. Con esta señal tenemos una condición, que para adelantar tenemos que ir a una velocidad mínima. Si nuestro vehículo no llega a los 70, ni siquiera podemos adelantar. Pero por defecto se circula por el carril de la derecha y solo se adelanta cuando superes los 70, estando prohibido circular por el carril de la izquierda, norma que está ya impuesta en toda carretera. En las carreteras, disponiendo de dos carriles, se circula por el de la derecha, no se puede circular por el de la izquierda. Este es un carril reservado para autobuses. Es un carril, y lo indica esta señal, en el que solo pueden entrar estos vehículos. Si también pusiera la inscripción taxis, también estos últimos estarían autorizados para circular por él. Cuando en el lado exterior de la línea continua que separa el carril normal del carril bus nos encontramos una línea discontinua, quiere decir que podemos atravesar ese carril bus, pero para girar a la derecha, o si el carril bus estuviera en la izquierda, para girar a la izquierda. Pero no se puede atravesar por la línea discontinua para hacer una maniobra que sea adelantar, parar, estacionar o cambiar el sentido. Eso sí, tenemos que dejar pasar primero al autobús que circule por ese carril. No se puede atravesar por la línea discontinua para parar, para estacionar, para cambiar el sentido o para adelantar, como hemos dicho antes. Es decir, esto está prohibido. Esto está prohibido. Esto está prohibido.
Señales de fin de carril. En este caso nos indica que en calzada de 3 carriles el carril derecho va a dejar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso, o que en vía de doble sentido, en este tramo con 2 carriles para el mismo sentido, el carril central va a dejar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso. Que en calzada de doble sentido, en este tramo que disponemos de 2 carriles para el mismo sentido, el carril de la derecha va a dejar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso. Y ahora vamos a pasar a las señales de paso de 1 a 2 carriles. Por ejemplo, en esta vía nos indica que la calzada va a pasar de disponer de 1 a 2 carriles, y aquí lo mismo, indicando además la velocidad máxima en cada uno de ellos. Paso de 2 a 3 carriles, indicando la velocidad máxima, en este caso, en cada uno de ellos. Es decir, aquí no especifica la velocidad máxima. Si esto es una carretera, sería una carretera de 100, y si fuera una autopista, la velocidad máxima para todos sería de 120. En cambio, aquí especifica la velocidad máxima en cada uno de esos carriles. Y estas son las señales de bifurcación. En calzada con 2 carriles, el carril de la izquierda se va a bifurcar hacia la izquierda. En calzada de 2 carriles, el carril de la derecha se bifurca hacia la derecha. En calzada de 3 carriles, el carril de la izquierda se bifurca hacia la izquierda, y en calzada de 4 carriles, 3 carriles, el carril de la derecha se bifurca hacia la derecha. En calzada de 4 carriles, el carril de la izquierda se bifurca hacia la izquierda, y en calzada de 4 carriles, el carril de la derecha se bifurca hacia la derecha. En calzada de 4 carriles, 2 se bifurcan hacia la derecha y 2 se bifurcan hacia la izquierda. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada es lo que indica esta señal en calzada de doble sentido. Carril bici o vía ciclista adosada en la calzada, en este caso en calzada de sentido único. Recuerda, esto es carril bus con el autobús en blanco, y cuando está el autobús en negro es parada de autobús. Pasamos a las señales de servicios. Esta indica un lugar donde hay un puesto de socorro, un centro oficialmente reconocido donde se puede realizar una cura urgente. Y esta es la señal de base de ambulancias. Indica la situación de una ambulancia en servicio permanente para cura y traslado de heridos en accidentes de circulación. Esta indica la situación de una estación donde pasar la inspección técnica de vehículos, y esta indica la situación de un taller de reparación de automóviles. Esta indica un aparato telefónico, y esta un surtidor de estación de servicio de carburante. Esta indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparación y surtidor de carburante, y esta indica el lugar campamento donde se puede acampar. Esta indica la situación de una fuente con agua. Esta indica sitio pintoresco o un lugar en el que éste se divisa. Esta indica la situación de un motel o hotel. Esta indica la situación de un restaurante, indica la situación de un bar o cafetería, y esta indica la situación de un terreno en el que puede acamparse con remolque vivienda, es decir, caravana. Esta indica el lugar en el que puede utilizarse para el consumo de comidas o bebidas. Esta indica el lugar apropiado para iniciar excursiones a pie. Indica la situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de campaña o con remolque vivienda. Esta indica la situación de un albergue cuya utilización está reservada a organizaciones juveniles. Y esta indica la situación de una oficina de información turística. Esta indica un tramo de río o lago en el que la pesca está sujeta a autorización especial, y esta indica la situación de un parque nacional cuyo nombre no figura inscrito. Esta indica la situación u obras históricas o artísticas declaradas como monumento, y esta es la señal genérica. Cualquier otro servicio se inscribirá en ella. Esta es área de descanso para los conductores, y esta indica un estacionamiento para usuarios del ferrocarril. Esta indica un estacionamiento para usuarios del ferrocarril subterráneo, es decir, el metro, y esta indica una zona de estacionamiento para usuarios del autobús. Esto es área de servicio, y lo que tienes que tener en cuenta que no confundas merendero con albergue para la juventud con área de descanso. Y con esto hemos acabado ya este tema 8, cuarta parte.